acta de la sesión número 90 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 91 queda a disposición de la comisión. Y, señor secretario, por favor, dé lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, hemos recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas. Oficio reservado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que remite información sobre la glosa 07 del programa 01 del Servicio Nacional de Menores. Oficio número 1377 del subsecretario de Justicia, que responde a solicitud previa de la Comisión relacionada con la internación de personas con problemas de salud mental y personas privadas de libertad en condiciones similares, y se informa sobre el número de plazas disponibles para la internación en hospitales psiquiátricos y prisiones, así como la necesidad de más plazas para proporcionar el tratamiento adecuado. También se menciona un informe anterior que aborda solicitudes similares, reiterando la respuesta y los procedimientos relevantes para el manejo de casos de enajenación mental dentro del sistema penitenciario. En cuarto lugar, solicitud, y esta es reiterada, de la Fundación de la doctora Avicena, a varias autoridades, incluyendo esta comisión, mediante el cual solicita interceder a nombre de una estudiante cirujana dentista becada y residente de un programa de especialización de la Universidad de Chile, quien ha experimentado acoso y maltrato durante su formación, lo que ha afectado severamente su salud mental, física, incluyendo depresión severa con ideación suicida. Refiere que la Fundación solicita en particular la intervención de varias autoridades gubernamentales y esta comisión para corregir esta injusticia, promover la protección efectiva de los profesionales en formación y asegurar la revisión y posible corrección de las evaluaciones del estudiante, entre otras medidas. Quinto lugar, nota del director de estudios de la Fundación nuevamente, Francisco Cancino, quien remite informe y análisis de la Fundación sobre el proyecto de ley antidiscriminación. Sexto lugar, nota de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, quien se excusa de asistir a esta sesión por temas de agenda. Nota de la Subsecretaria de Derechos Humanos, quien se excusa también de asistir a esta sesión por tener agendada en la misma hora sesión del Consejo de Monumentos Nacionales. Nota de la Subsecretaría de Educación, quien se excusa también de asistir a esta sesión por motivos de agenda, sin perjuicio de aquello. Asiste en su representación la Coordinadora Nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación, la señora Viviana Castillo Contreras, que se encuentra aquí presente. Hemos recibido pareo de la diputada Lorena Pizarro y el diputado Daniel Lilayú, y por último un oficio de su excelencia el presidente de la República, donde retira y formula indicaciones al proyecto de ley de la tabla de hoy, que es el boletín 17.241-17. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Solo señalar que el punto 4, por favor, podríamos remitirlo al Instituto Nacional de Derechos Humanos para efectos de que asuman acciones legales si fuera procedente. ¿Les parece? Dicho esto, estamos hoy día convocados para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley de origen en moción de las diputadas Erika Ñanco y Emilia Nullao y de los diputados Jorge Brito, Andrés Giordano y Jaime Sáez, que reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, boletín número 17241-17. Hoy día tenemos además... sí, pero los vamos a dejar para el final. ¿Ya? Bueno, hoy día tenemos con nosotros de nuevo a la subsecretaria, le damos Francisca Gallegos, que le damos la bienvenida por estar además, acompañarnos en este proceso. Habíamos quedado pendientes y se acompañan de acuerdo a la cuenta las indicaciones que iba a hacer el Ejecutivo en torno a 2 artículos y por lo tanto le voy a dar la palabra a la subsecretaria para que podamos votar estas 2 indicaciones de manera de seguir con lo que nos queda del proyecto. Subsecretaria, bienvenida y adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, presidenta y honorables diputados y diputadas. Muchas gracias también por permitirme
conversar y partir con esto, ¿no? Tal como habíamos conversado y a la luz de la discusión de la semana pasada, hemos acordado la entrega, ¿cierto?, y el ingreso de las indicaciones al proyecto de ley que reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos, tanto en el artículo 4 como en el artículo 1, que era el primero que estábamos estableciendo. Para el caso del artículo 1, nosotros incorporamos la siguiente indicación. Al artículo 1, la presente ley tiene por objeto reconocer, proteger, promover y garantizar progresivamente los derechos lingüísticos que poseen los pueblos indígenas en Chile, reconocidos por la Ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI en concordancia con los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Quizás señalar solamente 2 elementos al respecto. Para nosotros fue muy valiosa la discusión que tuvimos en la sesión pasada, principalmente porque abordamos cuál era el carácter y la relevancia de los verbos rectores que organizan la realización de los derechos vinculados a este momento. Y en este contexto, como ejecutivos, recogimos la propuesta establecida por la diputada, también estableciendo para incorporar la garantía progresiva de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Para nosotros, la consagración de un derecho con garantía progresiva implica a grandes rasgos que el Estado se obliga a avanzar de manera gradual y sostenida en la implementación y protección de este derecho en función, por cierto, de la capacidad y la disponibilidad presupuestaria que pudiese tener cada uno a partir de las discusiones y que va en la línea también de los esfuerzos que ya hemos visto que programáticamente se realizan desde las diferentes carteras. Eso, Presidenta, respecto al artículo, a la indicación del artículo 1. Le podría pedir, subsecretaria, que viéramos inmediatamente la otra indicación para votarlas en conjunto, ya que se trabajaron y se conversaron en la sesión pasada. Claro que sí, Presidenta, deme un segundito nomás para ordenarme mis hojas. Ya. La segunda indicación está referida al artículo 4, en donde la indicación es para reemplazar el numeral 3 del artículo 4 por el siguiente. El derecho de las personas indígenas a aprender, enseñar y recuperar la lengua de sus ascendientes pertenecientes a un pueblo indígena, que ambas ya fueron ingresadas. Como Ejecutivo, al igual que la indicación, valoramos muchísimo la discusión que se realizó en relación a esta materia. Recogemos la propuesta de la diputada Ñanco, incorporando el derecho de las personas a aprender, enseñar y recuperar de sus ascendientes pertenecientes al pueblo indígena. Para nosotros es importante destacar que este proyecto de ley apunta a fortalecer 2 instancias o caminos de aprendizaje y revitalización de las lenguas, que fueron discutidas en la sesión pasada, pero nos parece necesario que también queden relevadas en esta argumentación. Por un lado, la educación formal, es decir, lo que sucede en el aula de clases, y por el otro lado, también las iniciativas propias de los pueblos indígenas. Respecto del carácter formal de la formación, el proyecto de ley propone varios artículos que refuerzan lo ya existente en materia de revitalización y que se encuentra regulado en los decretos supremos del Ministerio de Educación número 97 y 301. En el segundo caso, que es aquello aprendizaje y enseñanza que se produce en contextos informales pero comunitarios propios de los pueblos, también es a lo que apunta este artículo, toda vez que el foco está puesto en las iniciativas que están por fuera del sistema educacional y que también se expresan a través de los nidos lingüísticos, de las instancias de inmersión lingüística, talleres autogestionados, entre otros. Acá quisiéramos hacer énfasis que muchas veces estas instancias son las que permiten propiciar el aprendizaje, la enseñanza y la revitalización de las lenguas, no solamente dirigido a niños y niñas, quienes están principalmente vinculados al ámbito de educación formal, sino también hablantes de otras edades. Y para nosotros es importante también que se entienda que en el fondo de este artículo también está considerada esta dimensión, porque además ya existen instancias programáticas que cuentan con financiamiento proveniente principalmente del Fondo de Cultura y Educación de la CONADI y el Programa de Revitalización Lingüística y Cultural de la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de Culturas, Arte y Patrimonios. Por tanto, con esta incorporación de esta indicación, primero, reconocemos también la distinción entre aprendizaje y enseñanza, pero por cierto también damos cuenta de las 2 instancias de las cuales pudiese ocurrir, sobre todo tan relevantes para la cultura y transmisión de los pueblos indígenas propios, que ya cuentan además con orientaciones programáticas, como habíamos señalado en la instancia pasada. Eso, Presidenta, respecto a las 2 indicaciones que teníamos pendientes de ingresar. Muchas gracias. Me voy a tener que recular sobre lo dicho porque me acabo de enterar, a informar sobre una indicación presentada por los diputados
Kaiser y Cristian Araya. Entonces vamos a hacer lo siguiente, le voy a dar la palabra al diputado Kaiser. No, es Araya el autor, dice por acá. ¿Y Araya puede presentar si no está? Ya, entonces le vamos a dar la palabra al diputado Araya para que estamos en las indicaciones al artículo 1. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es escuchar al diputado Araya. Ya presentó el Ejecutivo lo que le habíamos pedido la otra vez y por lo tanto vamos a proceder a votar la indicación del Ejecutivo. Si la indicación del Ejecutivo es la que prospera, se cae la indicación del diputado Araya y viceversa. Diputado Araya, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, un gusto poder estar nuevamente en esta comisión. Yo sé que me echaba de menos, me lo he hecho saber en numerosas ocasiones. Quizás vuelvo, así que estamos en las negociaciones, a ver si es que de la mesa, a ver si es que regreso, quién sabe si a presidir esta comisión. Dicho lo anterior, Presidenta, analizando el proyecto en su conjunto, yo creo que hay ciertos elementos que hay que incorporar. No obstante, el derecho y el valor que tienen las distintas lenguas de los pueblos que conforman nuestra nación, creo que es importante también reconocer el valor de la lengua que nos es común a todos. Esta discusión se da en la lengua castellana y creo que hay que reconocer en el fondo en esta indicación que, no obstante, el valor y el fortalecimiento incluso del conocimiento de las lenguas de los distintos pueblos que componen nuestra nación, en el marco del patrimonio cultural, creo que es importante garantizar siempre la primacía y que el lenguaje oficial dejarlo absolutamente claro, que es el español. Así de sencillo como en el mismo idioma que hemos estado realizando esta discusión, Presidenta. Yo creo que es algo que a lo largo del proyecto tal vez puede llevar a confusión, a una mala interpretación, probablemente no es el ánimos de los autores del proyecto de ley, pero creo que es algo que se debe garantizar más en tiempos de los cuales corren y que muchas veces se convierte en una torre de Babel donde nadie puede hablar con nadie. Tengo tal vez el trauma y usted me entenderá porque compartimos orígenes de nuestros ancestros. España hoy está absolutamente dividida por el tema idiomático. Y independientemente que vascos, catalanes, gallegos, etcétera, tienen en el fondo el derecho a poder hablar el idioma que les parezca, creo que no se puede perder. Me voy a salir, eso iba a ser muy español. Creo que es importante, Presidenta, el poder no caer en esa dificultad. Dicho lo anterior y dada la preocupación del diputado Evópoli, la propuesta es que la presente ley tiene por objeto reconocer el valor cultural e histórico de las lenguas vernáculas de los pueblos indígenas de Chile en el marco del patrimonio cultural nacional. Dicho reconocimiento no generará obligaciones para el Estado en materia de financiamiento de políticas públicas, implementación del sistema educativo, ni efectos jurídicos vinculantes, garantizando siempre la primacía del idioma español como lengua oficial de la República. Ofrezco la palabra a la diputada Schneider, después al diputado Guzmán y la diputada Sandón. Sí, muchas gracias, Presidenta. A mí me parece que la indicación del diputado Araya y el diputado Kaiser por su intermedio es un tanto contradictoria con el propio título que establece el proyecto de ley. El verbo promover no es un verbo puesto porque sí, sino que busca que precisamente políticas públicas, políticas educativas promuevan el conocimiento de los derechos lingüísticos y las lenguas propias de los pueblos indígenas. Entonces creo que es una indicación que de alguna manera busca borrar lo que ya hemos escrito, lo que ya hemos avanzado en esta discusión, porque precisamente deja sin efecto lo primero. O sea, si la ley tiene por objeto proteger, reconocer, garantizar y promover los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo en la misma ley se dice que el Estado está amarrado de manos para ejecutar cualquier política pública o educativa o financiamiento de estos programas, bueno, estamos dejando sin efecto una ley y en ese sentido mejor no legislemos nada.
Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con este proyecto de ley y creo que hay que legislar y, por lo tanto, la verdad me parece que en ese sentido yo voy a rechazar la indicación del diputado Araya. Eso es todo, presidenta. Gracias, diputado Guzmán. Presidenta, varias cosas. Primero, creo que el artículo... Bueno, antes, Presidenta, quiero saludar que están presentes acá la juventud de Bópoli de la región de Antofagasta, así que saludar a los jóvenes que nos están acompañando hoy día en el debate. Lo segundo, Presidenta, es que creo que el proyecto o la indicación presentada por el diputado Araya parte de una premisa equivocada, porque dice, siempre mencionará el idioma español como lengua oficial de la República. Yo no sé si está en algún ordenamiento jurídico en nuestro país que la lengua oficial de Chile es la lengua el español, no está al menos jurídicamente reconocido, a mí no me suena que esté en alguna parte. Lo segundo, Presidenta, es que creo que la indicación... Claro. Tengo una sospecha. Lo segundo, Presidenta, es que la indicación además creo que es incompatible con lo ya votado, porque nosotros ya votamos en los artículos siguientes que se va a promover a través de ciertas políticas públicas el trabajo en razón de las lenguas de los pueblos originarios o pueblos indígenas, Presidenta. Planteo eso porque creo que estaríamos entrando en una indicación que puede ser incompatible con lo ya votado. Eso, Presidenta, además que creo que va en contra de la idea del matriz del proyecto además, o sea, es como todo lo que propone el proyecto se cae si se vota este artículo 1. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Sandón. Gracias, Presidenta. Saludar a las autoridades y a todos los presentes. Quiero pedir disculpas por haber llegado un poquitito tarde, pero recuerdo que la vez pasada la discusión estaba en la palabra garantizar. Ahora es garantizar progresivamente. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el gran cambio? Me gustaría al Ejecutivo, disculpen si me lo pueden explicar de nuevo, porque esa fue nuestra gran discusión, si se incluía o no se incluía la palabra garantizar, por lo que implicaba el garantizar en y ahora se garantiza progresivamente. Eso me gustaría saber quién define qué tan progresivo, qué es lo que es la progresividad. Claro, en el fondo eso, como esa bajada. Gracias, Presidenta. Diputado Kaiser, y le vamos a dar la palabra a la subsecretaria y entramos en votación. Efectivamente, diputado Guzmán, tiene razón, pero preferiría, para que no tengamos ningún problema, votamos la indicación y quedamos todos más o menos satisfechos. Aprovecho, en todo caso, de señalar que acaba de llegar el reemplazo por el diputado Cristian Araya por parte de diputado de Cristóbal Urriticoechea y bueno, sobre todo para efecto, esto no llegó en tiempo y forma y por lo tanto tengo que pedir la unanimidad a esta comisión para aceptar que el diputado Araya sea el reemplazo y efectivamente pueda participar de la votación. ¿Hay unanimidad para eso? No hay unanimidad para eso. Perfecto. Ya. Entonces, diputado Kaiser. Bueno, señora Presidenta, yo lo que quiero plantear es lo siguiente. Respecto a la indicación del diputado, o sea, del Ejecutivo, por un lado, efectivamente no coloca un límite a la progresión. ¿Cuál es el límite a la progresión de los derechos lingüísticos? ¿Ese límite está dado por la capacidad financiera del Estado o por algún tipo de razonable limitación respecto de lo que se puede esperar del propio Estado? Usted no puede, evidentemente, tener traductores e intérpretes para todas las leyes indígenas, o sea, para todas las lenguas indígenas en todos los órganos de la República, supongo yo, aquellos que atienden a público. ¿O es eso, en esa dirección se dirige esta norma? Pero porque progresivo significa que usted puede ir alcanzando ciertos límites, pero ser progresivo implica siempre una obligación de avanzar un paso más. No existe un límite, o sea, siempre es un paso más. Progresivo, esa es la palabra y esa es la palabra que se incluye en la ley, es decir, puede llegar a cuestiones bien absurdas. Respecto a la indicación del diputado Araya, señora Presidenta, yo no veo cómo obsta esto, aunque quizás es de alguna manera el antídoto a la indicación del Ejecutivo, ¿ya? Porque lo que hace es colocarle un límite efectivo a lo que va a ser la aplicación de la norma propuesta. ¿Cuál es el límite? Bueno,
que no tenga que necesariamente, o sea, que no sea obligatorio comprometer recursos públicos. Es decir, usted puede decidir en algún momento comprometer, ¿cómo? Usted puede decidir no hacerlo en una situación, por ejemplo, de estrechez económica, pero no existe tampoco la obligación de no hacerlo en el caso de que tenga los recursos disponibles. A mí me parece absolutamente razonable que usted no establezca una obligación que después no pueda ser cumplida, porque tampoco nadie está obligado tampoco a lo imposible, o menos aún cuando el cumplimiento puede significar entonces un daño en otras partes de lo que es el funcionamiento del sistema estatal. Por ejemplo, no tengamos suficiente plata para medicamentos de cáncer, pero tenemos que gastárnosla en esta. ¿De acuerdo? Entonces dice la indicación del diputado Araya, la presente ley tiene por objeto reconocer el valor cultural e histórico de las lenguas vernáculas de los pueblos indígenas de Chile, perfecto, en el marco del patrimonio cultural nacional. Creo que hasta ahí estaríamos todos de acuerdo. Dicho reconocimiento no generará obligaciones para el Estado en materia de financiamiento, políticas públicas, implementación del sistema educativo ni efectos jurídicos vinculantes, garantizando siempre la primacía del idioma español como lengua oficial de la República. Yo creo que eso también es razonable. Y es razonable por la siguiente razón. Porque si usted no tiene un idioma oficial en el cual se pueden articular todos los trabajos que estamos haciendo, también a nivel gubernamental, etcétera, se le puede complicar un poco la gestión. La administración se hace muchísimo más cara. La administración de un Estado en más de una lengua es muy cara. Y si no, pregúntenle al Tirol del Sur, que tiene entonces una administración donde todos los funcionarios tienen que saber alemán e italiano, los dos idiomas. Y es carísimo. Y es en razón de situaciones históricas, pero es impagable esa cuestión. Por último, señora Presidenta, porque si usted efectivamente no tiene la primacía del idioma español, usted puede generar a nivel regional, en el mediano y largo plazo, lo que podríamos llamar un separatismo lingüístico. Y lo irían creando a través de los colegios. Y lo irían financiando a través de los impuestos de los chilenos. Y a nosotros, honestamente, no nos parece mucho esto de andar creando repúblicas independientes dentro del territorio nacional. O creando la base sobre la cual entonces después pueden haber tensiones étnicas y culturales que sean insalvables. Y creemos que para allá va el proyecto que están fomentándolo, así como está formulado en este momento. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado, subsecretaria y luego secretario. Procedemos a la votación de la indicación del Ejecutivo. Gracias, presidenta. Primero quisiera referirme un poco al fondo de la discusión que estamos llegando. Y creo que discutimos bien extenso cuando se declaró que este proyecto de ley fuera admisible, porque principalmente el fondo de este proyecto de ley, permítanme volver a reiterar cuál es el nombre de la moción, ¿cierto? Es la ley que reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas. ¿Por qué quiero partir por ahí? Porque justamente el marco sobre el cual estamos buscando normar y regular es justamente los derechos de los pueblos indígenas que son reconocidos en la ley indígena y que además habitan en nuestro territorio a partir de las discusiones y creaciones de la ley indígena que además crea la CONADI. Este proyecto de ley es bajo todas luces la materialización de los compromisos del Estado de Chile en materia de derechos lingüísticos. El Estado de Chile ha suscrito múltiples compromisos internacionales que reconocen los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, entre ellos y en particular el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y en este contexto también hemos coincidido, ¿cierto?, en la discusión de la relevancia de este proyecto de ley para avanzar en la materialización de estos compromisos con un diagnóstico además sostenido sobre una serie de evidencia científica que fuimos demostrando tanto en investigaciones realizadas sobre la urgencia de revitalizar las lenguas indígenas en tanto patrimonio cultural de los pueblos indígenas y en tanto también patrimonio y materia de los derechos culturales de estos pueblos que están reconocidos por la ley indígena. Y en este sentido nos parece que el artículo que es propuesto contravendría el espíritu y el fondo de este proyecto de ley y por tanto quisiéramos profundizar también en a qué nos referimos con progresividad
progresividad porque entiendo que la preocupación que está de fondo, en el espíritu sobre todo de lo que señala la diputada Sandón, es cómo medimos la progresividad, ¿cierto? En el marco de la realización de los derechos, justamente la idea de la garantía progresiva permite poder asegurar que el Estado se obligue a avanzar de manera gradual y sostenida en la implementación y protección de ese derecho en función de las capacidades y disponibilidades de recursos. Hemos discutido extensamente que tanto el Ministerio de Educación como la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio y, por cierto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ya hacen implementaciones programáticas que van en la línea de la promoción y la revitalización y, por tanto, la progresividad va a ser la que se pueda ir evaluando en función de las metas que se establezca a través de los instrumentos de política pública y, por cierto, también de los alcances presupuestarios de la discusión que año a año se pudiese realizar. Pero sin avanzar en el fondo de este proyecto, lo que estaríamos evitando es que cautelemos el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, que finalmente permiten y aseguran los derechos culturales de cada uno de estos pueblos, pero por cierto, también como Estado perdemos un patrimonio cultural que es relevante y que está normado también en el marco de derechos internacionales y sobre los cuales el Estado ya hace esfuerzo. Es más, lo que estamos nosotros avanzando en la implementación y tramitación de este proyecto de ley también es normal respecto de la eficiencia del Estado para poder abordar estas materias que entiendo que también es preocupación. Como vimos, frente a la ausencia de espacios de coordinación de los esfuerzos de política pública, también se generan ineficiencias y, por tanto, es necesario avanzar en este cuerpo normativo que permite además la atribución de la coordinación interinstitucional y asegurar que los alcances y la inversión que está realizando el Estado en estas acciones también tengan los resultados esperados en pos de evitar que desaparezcan las lenguas de los pueblos indígenas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. Secretario, por favor, iniciemos la votación de la indicación del Ejecutivo en relación al artículo 1. Muy bien, señora presidenta. Don Andrés Giordano, ¿cuál es su voto? Del Ejecutivo. A favor. A favor. Don Jorge Guzmán. A favor. A favor. Don Johannes Kaiser. Señor secretario, en Chile no están conculcados los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen los derechos de todos los demás ciudadanos. Lo que aquí se está creando es una obligación para el Estado. No se está corrigiendo una injusticia legal, sino que se está creando una obligación para el Estado, y el Estado entonces quiere modificar una situación que ve a nivel social, es decir, está haciendo ingeniería social. Pero no confundamos a la ciudadanía. Aquí no hay derechos conculcados. Lo que están haciendo es crear un programa que sirva para gastar plata, para aumentar entonces lo que ustedes creen que es necesario para responder a ciertos compromisos internacionales en los cuales nosotros hemos entrado. Pero en Chile no hay una violación de los derechos culturales de los pueblos indígenas. Las personas individualmente y como grupo pueden articularse libremente en materia cultural, en materia educativa, etcétera. Ahí no hay restricciones. Es por eso que voto en contra de la indicación del Ejecutivo. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. En contra. Don Cristian Lavé. En contra. Don Tomás Locomarcino. A favor. A favor. Doña Erika Ñanco. A favor de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, señor secretario. Muchas gracias. A favor. Doña Jimena Sondón. Yo estoy a favor de esta indicación. No quiero caer esto si hay derecho o no hay derecho, pero me parece que el patrimonio cultural de un país es importante relevarlo, conservarlo y no veo por qué pueda existir una contradicción en esto. Así que yo creo que sí, a favor. A favor. Don Hernán Palma. Absolutamente a favor. A favor. Doña Emilia Schneider. A favor. A favor. Y finalmente, presidenta. A favor. A favor. 8 votos a favor, 2 en contra, no hay abstenciones. Aprobado, presidente. Entonces, con esta votación se cae la indicación del diputado Araya y Kaiser. Ya se explicó la que tiene que ver con el artículo 4, ¿era? Sí. Con el artículo 4, por lo tanto, y que también fue conversada durante la sesión anterior pidiéndole al Ejecutivo que la presentara en forma. Por lo tanto, vamos a pasar a votar. Ya se leyó esta indicación. Secretario. Presidenta.
Diputado Araya. Presidenta, si tuviese la gentileza de volver a solicitar la unanimidad de la comisión, el resultado final es evidente. Hay 7, 8 votos que a favor de la iniciativa, pero creo que es importante el poder representar en el fondo quienes pensamos distinto. Fue por una cuestión administrativa, una confusión en el envío. Nosotros firmamos a primera hora este reemplazo, pero no sería, creo, adecuado, justo, y en especial consideración que no va a cambiar las mayorías de esta comisión, el poder restarme del derecho a poder votar y manifestar en el fondo tal vez un parecer distinto en algunos casos. Voy a hacer la pregunta antes de hacer todas. ¿Hay alguien que esté dispuesto a... Perdón, diputada Ñanco, ¿está dispuesta a dar la unanimidad? Ya. Seguimos entonces. Le pido al secretario que haga lectura por última vez del artículo y estamos en votación, diputados y diputadas. Diputado Guzmán, este era el segundo que traía el Ejecutivo con propuesta. Bien, estamos en el artículo 4, página 4 del comparado. Hay una indicación del Ejecutivo que está con el número 8. Esa indicación fue aprobada. Por lo tanto, el texto sería de la siguiente manera, lo que vamos a votar ahora. Dice, son derechos de los pueblos indígenas en el ámbito de la presente ley. 3. El derecho de las personas indígenas a aprender, enseñar y recuperar la lengua de sus ascendientes pertenecientes a un pueblo indígena. Algo como presidente, que es exactamente igual a que es la que está asignada con el punto 9 de la diputada Ñanco. Diputada Ñanco va a tener que tomar una elección, si la retira la suya o déjala de... ¿Sí? ¿La retira? Porque son exactamente iguales. La diputada Ñanco retira su indicación que se ve incluida por la indicación del Ejecutivo en los términos que conversamos en la sesión anterior. Procedemos a la votación. ¿Tengo que tomar en cuenta esa indicación? Sí, pero reemplaza, agrega, ¿qué hace? Perdón, la voy a declarar inadmisible porque la verdad es que no dice ni dónde se agrega, ni si sustituye, ni si cambia por uno de los incisos. Por lo tanto, la declaro inadmisible y procedemos a la votación. La tiene, ¿cierto? No. ¿En votación presenta? ¿En qué? ¿Qué pasa? Perdón, esto fue trabajado la vez anterior, le pedimos al Ejecutivo que la trajera, lo hemos leído 2 veces, vamos a proceder a la votación porque este es un acuerdo de la vez anterior. Procedemos a la votación. No, si ya no, pero estoy pidiendo votación, secretario. Bien. Vamos a votar entonces. 3 veces. Es la misma. Después ahora ya vienen otros artículos que no hemos visto. Don Andrés Giordano, ¿cuál es su voto? A favor, secretario, muchas gracias. A favor. Don Jorge Guzmán. A favor. Don Johannes Kaiser. Don Johannes Kaiser. Señor secretario, para no hacer creer a la gente que este derecho no existe, ¿de acuerdo? Usted podría interponer en cualquier momento un recurso de protección si es que alguien conculcase su derecho como persona indígena a aprender, enseñar o recuperar la lengua de sus ascendientes pertenecientes al pueblo indígena con la actual legislación que está vigente. Eso usted lo puede hacer en cualquier momento. Entonces, ¿me puede explicar por qué usted establece entonces? Como en votación, diputado Kaiser. Sí, yo estoy justificando mi voto.
¿Tendré derecho a eso todavía en esta comisión? Muchas gracias. Ok, entonces el punto es el siguiente. Están haciendo creer a través de la legislación, señora presidenta, que este derecho no existiría. El derecho ya existe. Y lo describen entonces especialmente por las personas de ascendencia indígena, que no están descritas tampoco, porque de acuerdo con la ley indígena cualquier persona se puede identificar como persona indígena. Es decir, es un desorden legislativo completo y lo que hace ni siquiera es crear una normativa especial, ni siquiera están reforzando una normativa actual. Lo que están haciendo en la práctica es indigenismo legislativo. ¿Para qué? Los indígenas en Chile tienen el mismo derecho que todo el resto para aprender, enseñar y recuperar la lengua que quieran. No solamente las indígenas, pero el idioma que usted quiera. Usted lo puede hacer con arameo si así lo desea. Entonces, evidente, pero porque tiene su derecho. Y si el Estado llegase con la policía a prohibirme hacerlo, yo podría interponer un recurso de protección, incluso un recurso de amparo. La Constitución me garantiza ese derecho. Entonces, señora presidenta, honestamente, creo que esta normativa sobra completamente en la legislación. Voto en contra. Muchas gracias. En contra. Don Cristian Lavé. ¿En contra? Sí. Ah. Gracias. Y en contra. Don Tomás Lago Marcino. A favor. Doña Erika Ñanco. A favor. A favor. Doña Jimena Sandón. Don Hernán Palma. A favor. A favor. Doña Emilia Schneider. Gracias, secretario. Voy a fundamentar brevemente el voto. A mí me llama mucho la atención cuando en el debate se habla de indigenismo legislativo, se habla de idiomas que tenderían al separatismo, de repúblicas paralelas. Yo no creo que nada de eso tenga asidero en la realidad. Quiero ser muy claro, o sea, no porque se enseñe inglés en los colegios estamos generando una proto-república dentro de nuestro país de habla inglesa. Ni tampoco creo que el liceo alemán sea un intento de separatismo y de un atentado contra nuestra soberanía nacional. Porque creo que precisamente estamos hablando de incorporar un conocimiento que nos parezca relevante o no en las aulas y reconocer derechos lingüísticos y culturales. Y yo creo que la pregunta aquí finalmente es si nos parece relevante, si nos parece interesante, sería bueno poder intervenir sin tanto ruido, pero creo que la pregunta de fondo es si es que nos parece o no un conocimiento relevante las lenguas de los pueblos indígenas. Esa es la pregunta que hay detrás de este proyecto y yo, por supuesto, estoy a favor de ello. Creo que es un conocimiento relevante para la historia de nuestro país, para el presente y el futuro de Chile. Creo que hay que preservarlo, es parte de nuestro patrimonio nacional. Voy a votar a favor del artículo del Ejecutivo, pero no quería dejar de puntualizar esto, porque a veces es un tanto absurdo cómo se busca ridiculizar una iniciativa de ley como esta, que si bien hay derechos que pueden ser resguardados, como decía el diputado Kaiser por su intermedio presidente, a través de un recurso de protección, un recurso de amparo, pero no queremos judicializar la situación estudiantil de todos las y los estudiantes. Queremos darles soluciones, queremos resolver estos problemas y queremos incorporar un conocimiento que nos parece relevante en las aulas. Así que voto a favor de la indicación del Ejecutivo y, por cierto, estoy a favor de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas. A favor. Presidenta. Sí, también quiero fundamentar. En primer lugar, este artículo lo que hace es describir el núcleo esencial de lo que significa esos derechos lingüísticos y la forma de acceso. Esto me parece que lo que hace es clarificar, acotar incluso cuáles son las obligaciones que pudiera tener el Estado en materia de reconocimiento, promoción, garantía gradual, etcétera. Y en segundo lugar, es difícil que se pueda establecer activar un recurso de protección respecto de un derecho que no está dentro del artículo 19. Habría que hacer una ingeniería legal más o menos, por lo tanto lo veo muy dudoso, así que en función de eso y de que estamos avanzando en el marco de lo que nos ha propuesto la diputada Ñanco y con el Ejecutivo, apruebo, secretario. Muy bien, presidenta. 8 votos a favor, 2 en contra, no hay abstenciones.
Diputado Kaiser. Gracias, señora presidenta. Vengo a interponer una reserva de constitucionalidad contra el artículo. Muy bien. Gracias. Vamos a pasar entonces al, si no me equivoco, es al artículo 7. Artículo 7. Por favor, secretario. Bien, presidenta. El artículo 7 del proyecto de ley dice así: en el marco de sus atribuciones legales, el Consejo Nacional de Educación considerará las adecuaciones curriculares necesarias para impartir enseñanza intercultural bilingüe y enseñanza en lengua indígena en los establecimientos educacionales que cuenten con más de un 20% de matrícula de estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas. Estas adecuaciones deberán tomar en cuenta el contexto territorial e histórico donde se encuentren emplazados los establecimientos educacionales. A esto se le presentaron una indicación del Ejecutivo, una indicación de la diputada Osandón y dos más del diputado Ñanco y Kaiser. Eso, Ñanco y Kaiser. Vamos en ese orden. El Ejecutivo presentó la siguiente indicación: para modificar el artículo 7, ya leído, en el siguiente sentido: para reemplazar la frase Consejo Nacional de Educación por Ministerio de Educación. B, para reemplazar la frase que cuente con más de un 20% de matrícula de estudiantes pertenecientes a pueblo originario, a pueblos indígenas, por de acuerdo con la normativa vigente. Después hay una indicación de la diputada Ñanco, que es para agregar. Sí, acá está el reemplazo. ¿Esta se reemplaza? Esa reemplaza la 3. Ah, ya. Reemplazada, ok. Esta, debo entender entonces que la número 13 no corre. No, esta no corre. La que está escrita aquí no, la que va Vale, ok. Entonces, la 13 la retira la diputada Ñanco y presenta otra indicación. Ahí sí. Bien, la indicación de la diputada Ñanco sería en el siguiente sentido: para agregar el siguiente inciso final nuevo al artículo 7. El Estado reconoce la importancia de la enseñanza de las lenguas indígenas en el nivel de educación parvularia, básica y media. Y finalmente, no finalmente, hay una indicación, no, me falta una, ¿no? ¿Me falta una? Ah, sí. El diputado Kaiser y Araya para reemplazar. Y hay una indicación, presidenta, también al artículo 7, pero para reemplazarlo en forma completa. Dice así: en el marco de sus atribuciones legales, el Consejo Nacional de Educación podrá considerar de manera facultativa adecuaciones curriculares para la enseñanza intercultural bilingüe y la enseñanza en lengua indígena en los establecimientos educacionales que lo soliciten, siempre que ello sea compatible con la formación en los valores de unidad e identidad nacional. Es una indicación del diputado Kaiser con Araya. Serían todas las indicaciones, señora presidenta. Muy bien, entonces tenemos una indicación del Ejecutivo que lo que hace es ajustar un poco a la normativa vigente en términos de sustituir el Consejo Nacional de Educación por el Ministerio de Educación, y de esto ya lo discutimos, no sé si se acuerda, diputado Sandón, lo del 20% que quedaba de acuerdo con la normativa vigente, que efectivamente podría cambiar, disminuir, etcétera, y no nos amarramos con ese 20%. Entonces, diputado Kaiser, ¿sí? Sí, muchas gracias, señora presidenta. El Consejo Nacional de Educación es quien establece los currículum, ¿no? Le voy a pasar después a la subsecretaria antes de que votemos y para explicar cómo vamos a votar. A ver, entonces, lo que vamos a hacer, ya que la indicación de la diputada Ñanco es la incorporación de un inciso final, ¿no es cierto?, que en el fondo sustituye el fomentará por reconocer. ¿Estoy bien, diputada? Ya. Entonces, mi primer punto sería si primero
pedirle al Ejecutivo que nos explique su indicación. Segundo, opinión sobre la indicación de la diputada Ñanco, que ha reformulado esa indicación en términos del cambio del verbo rector. Gracias, presidenta. Como usted muy bien señaló, principalmente lo que hacemos nosotros en la propuesta del Ejecutivo es ajustar a la normativa educacional vigente, reemplazándose el Consejo Nacional por el Ministerio de Educación y también dejando que el porcentaje esté asociado también a la normativa vigente. Para poder ahondar en esto, y dado que estas fueron también indicaciones complementadas desde el intersector, le quiero dar la palabra a la coordinadora de la Unidad de Currículum y Evaluación, Viviana Castillo, que es quien está también llevando el contenido específico de estas indicaciones. Viviana, por favor, por su intermedio, presidenta. Muy buenas tardes. Respecto de las indicaciones y también haciendo alusión a la pregunta que hacía el señor diputado, de acuerdo al artículo 86 de la Ley General de Educación, es el Ministerio de Educación quien formula las definiciones curriculares y evaluativas y las presenta al Consejo Nacional de Educación, que tiene entre sus atribuciones la de formular observaciones o aprobarlas. Por tanto, no es una facultad exclusiva del Consejo Nacional de Educación, sino que responde, observa o aprueba a partir de las formulaciones que realiza el Ministerio de Educación. Así está establecido con el mismo procedimiento en plazos y formas en el mismo artículo 86 de la Ley General de Educación. Ahora, respecto de la indicación que hace el Ejecutivo para este artículo en particular, que se refiere a adecuaciones curriculares, también de acuerdo al artículo 34 de la Ley General de Educación, le corresponde al Ministerio de Educación presentar al Consejo Nacional de Educación las adecuaciones curriculares. Y pensando también en la formulación de la indicación que realiza el diputado Kaiser, las adecuaciones curriculares no son a voluntad de los establecimientos, sino que son a necesidad de las y los estudiantes que lo requieren. En ese sentido, esa parte también estaría contraviniendo lo que establece el artículo 34 de la Ley General, en la interpretación que realizamos desde el Ministerio. Muchas gracias, subsecretaria. Quería nada más que pedirle su opinión respecto de la indicación de la diputada Ñanco para efectos de ver si es compatible o no y ver si podemos votarla de acuerdo a eso en conjunto, y abro la palabra a diputados y diputadas. Por su intermedio, presidenta, nosotros no vemos incompatibilidad con lo señalado y presentado por el Ejecutivo. Muchas gracias. Diputado Sandón. Solo volver a preguntar para tener claridad, porque recuerdo que alguna vez discutimos este tema de quién realmente hacía las mallas curriculares. ¿Siempre es así? ¿Es el Ministerio de Educación el que propone al Consejo Nacional de Educación? ¿Eso es así? O sea, no existe una creatividad de parte del Consejo Nacional de Educación que le indique al Ministerio de Educación. No, o sea, siempre es una propuesta que viene desde el Ministerio hacia el Consejo. Así es, según el procedimiento, diputada, del artículo 86 de la Ley General, es el Ministerio quien formula las definiciones curriculares y evaluativas, las presenta al Consejo, y el Consejo tiene entre sus atribuciones observar o aprobar. Es decir, mientras el Consejo no aprueba esa definición curricular, no sigue su tramitación, pero siempre esa iniciativa del Ministerio de Educación. Perfecto, entonces pasamos a diputado Kaiser y pasamos a votación. Sí, solamente una consulta, porque no nos vaya a suceder, usted sabe que hay dos tipos de derogaciones, las expresas y las tácitas, ¿no es cierto? Y cuando usted, o sea, a mí me habría gustado una redacción que se hiciese cargo de la norma actual, es decir, el Ministerio, por ejemplo, en el marco de sus atribuciones legales, el Ministerio de Educación considerará las adecuaciones curriculares necesarias para impartir enseñanza intercultural, bilingüe y enseñanza de la lengua indígena en los establecimientos educacionales, bla, 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 que presentará entonces al Consejo Nacional de Educación para su aprobación. ¿Por qué no dejar el texto completo, como corresponde? Si usted deja solamente el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación no es considerado, no es mencionado en la norma, se puede prestar. Lo que pasa es que ¿por qué no hacer las cosas bien, señora presidenta? ¿Para qué dejar algo que se puede prestar a interpretaciones?
¿No le parece? Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, entonces, considerando que el Ejecutivo ha planteado que la indicación de la diputada Ñanco no es, es compatible con la indicación del Ejecutivo, vamos a votar en bloque el artículo 7. Si se, ¿no quiere? Ok, muy bien, perfecto. Vamos a votar primero la indicación del Ejecutivo. Adelante, secretario. Bien, presidenta, don Andrés Giordano. Sí, secretario, voy a votar a favor de la indicación del Ejecutivo. Entiendo que además, votando esta, se cae la segunda indicación que había mencionado el diputado Kaiser, que me parece que tiene el efecto de buscar diluir el reconocimiento que el proyecto de ley de la diputada Ñanco busca específicamente y de asimilar a los pueblos originarios en vez de reconocer su diversidad y su patrimonio. Así que voy a votar a favor de la del Ejecutivo. A favor. Don Jorge Guzmán. Voy a votar a favor de lo presentado por el Ejecutivo y, bueno, después argumento el porqué de la otra indicación. Gracias, presidente. Don Johannes Kaiser. Señora presidenta, por su intermedio, creo que al introducir una indicación que elimina al Consejo Nacional de Educación del artículo 7º y lo reemplaza por el Ministerio de Educación, entonces en la práctica podría generarse todo tipo de interpretaciones respecto de quién en esta materia específica tiene la iniciativa exclusiva o tiene la iniciativa para aprobar los planes. Yo creo que debieron haberlo redactado de otra manera, de una manera que dejara más claro el articulado. Así que voy a votar en contra de la norma. Muchísimas gracias, señor presidente. En contra. Don Cristian Lavé. Don Tomás Lagomarcino. No lo escuché. Al final. Doña Erika Ñanco. A favor. A favor. Doña Jimena Sandón. ¿A favor? Don Hernán Palma. A favor. Doña Emilia Schneider. A favor. Ahora sí, don Tomás Lagomarcino. A favor. Presidenta. A favor. 8 votos a favor, 2 en contra, ninguna abstención. Aprobado, presidente. Vamos a pasar inmediatamente a la votación de la indicación de la diputada Ñanco. Aviso desde ya que la indicación presentada por el diputado Kaiser y el diputado Araya, que es en reemplazo del artículo, se cae justamente porque ya está aprobada la indicación del Ejecutivo. Entonces, vamos a la votación del inciso final. ¿La del inciso final? Ya. Sí, está bien. Por supuesto. Dice así, para agregar el siguiente inciso final al artículo 7, el Estado reconoce la importancia de la enseñanza de las lenguas indígenas en el nivel de educación parvularia, básica y media. Esa es la indicación. Entonces, diputado Guzmán, ¿usted quería opinar al respecto? Sí, por supuesto. Presidenta, bueno, todos son testigos de mi votación en general de este proyecto, donde dejé en evidencia que faltó un diálogo previo entre el Ejecutivo y la mocionante, que además es oficialista. Y yo me acuerdo que emplacé en su minuto a la subsecretaria que nos dijera si el proyecto iba a contar con el patrocinio del Ejecutivo para efecto de nosotros poder votarlo con tranquilidad. Y en ese minuto no se dijo que se iba a contar con el patrocinio hasta que después que votamos. Yo me sentí un poco ofendido por eso, pero bueno, entiendo que luego de eso sí se generó un diálogo entre el Ejecutivo y la diputada mocionante y se corrigieron algunos aspectos del proyecto. Sin embargo, la semana pasada nuevamente nos encontramos con aspectos, a mi juicio, inconstitucionales presentados por la diputada Ñanco, que persistía en ellos y que el Ejecutivo se comprometió a corregir en su minuto y llegó con esa corrección esta semana. Sin embargo, nuevamente nos encontramos con una persistencia de la diputada Ñanco respecto de temas que no fueron recogidos por el Ejecutivo y creo que, si bien es cierto, es inocuo
la indicación de la diputada, creo que nuevamente deja en evidencia, Presidenta, una falta de conexión, diálogo o conversaciones entre el Ejecutivo con la diputada para efecto de hacer un buen proyecto de ley. En ese sentido yo no voy a votar a favor de la indicación, entendiendo que tuvieron todas las oportunidades para poder hacer un buen proyecto armónico, coherente, bien conversado, bien dialogado, y parece que no se ha logrado en el 100% del proyecto. Yo creo que en como estaba redactado en un inicio esto, seguía siendo inconstitucional, el Estado fomentará una obligación al Estado respecto de una determinada materia, ahora corrige esa inconstitucionalidad al decir, reconocerá la importancia de, pero creo que es reiterativo y nuevamente, a mi juicio, no suma ni tampoco resta a la iniciativa ya votada. Así que desde ya anuncio mi voto en contra, Presidenta. Pasamos entonces a, perdón, diputado Lavé. Presidenta, solamente me vino un recuerdo que puede estar, digamos, puedo estar equivocado. Pero, Presidenta, a ver si el Ejecutivo, o sea, perdón, la Secretaría nos puede refrescar la memoria, porque entiendo que en algún momento se habló una mesa técnica con los técnicos por este proyecto que se iba a hacer. Y además, tengo entendido también que hay un grupo WhatsApp con los técnicos, pero entiendo que nunca se convocó. O a lo mejor yo me estoy perdiendo si en este o en otro proyecto. Entonces me gustaría saber que la Secretaría aclare mi duda. No tenemos registro de eso, diputado. Ok. Pero igual Lo que le puedo decir, diputado Lavé, es que efectivamente diputado Lavé, lo que sí le puedo decir es que, como dijo el diputado Guzmán, han habido conversaciones con la diputada Ñanco, que es la que ha presentado indicaciones al proyecto a propósito de las indicaciones del Ejecutivo. Vamos a pasar entonces a la votación de la indicación de la diputada Ñanco. Bien, Presidenta. Don Andrés Giordano. Gracias, secretario. Me había adelantado, me había dado la palabra. No, voy a votar a favor y además defiendo el derecho de la diputada Ñanco a presentar la indicación, como también otros han presentado indicaciones a último momento y permanentemente durante esta sesión. Muy bien, a favor. Don Jorge Guzmán. Por los argumentos ya expuestos, en contra, señor secretario. Muy bien. Don Johannes Kaiser. Señor presidente, yo no quiero sorprender a nadie ni mandarlos en un shock votando a favor de esto, así que voto en contra. Muchas gracias. En contra. Don Cristian Lavé, pero con micrófono esta vez, porque me dice por interno que la gente no está escuchando su voto, ni yo tampoco. En contra. Muy bien. Tomás Lago Marcino. Muchas gracias, señor secretario. Yo solamente quería recordar que recientemente aprobamos, lamentablemente con mi voto en contra, que hace un tiempo aprobamos un proyecto de ley que retrasó significativamente el reconocimiento oficial de la educación parvularia. No es tema de este proyecto de ley, pero a uno le genera inconsistencia, por supuesto, que se postergue el reconocimiento oficial de los establecimientos de educación parvularia, donde hay problemas eléctricos, donde hay problemas de alcantarillado, donde hay un montón de otras dificultades, después de que ya se había postergado por 13 años, desde que se creó la ley respectiva y solamente se ha avanzado en torno a un 30% de reconocimiento oficial de todos los jardines infantiles y sala cuna de nuestro país. Habiendo dicho esto, yo creo que hay una tarea importante, pero por supuesto que en el contexto, no quería dejar eso afuera en el contexto de esta indicación que toca la educación parvularia, producto de que yo lamenté mucho esa votación y nos faltó solamente un voto en sala para lograr que aquello no fuera de esa forma. Dicho eso, yo voto a favor de esta indicación. A favor. Gracias, diputado. Doña Erika Ñanco. Sí, bueno, no está el diputado Guzmán para poder responder. Ahí está. ¿Está? Sí, ya, qué bueno. Sí, yo valoro que en esta comisión podamos tener la altura de miras de discutir un proyecto de ley independiente cual sea, con respeto y con la garantía de que podemos escucharnos.
principalmente. Bien sabemos que los poderes ejecutivo, legislativo, funcionan también de manera independiente y si bien nosotros podemos tener contacto con nuestros compañeros del Ejecutivo y hemos logrado llegar a acuerdos para tomar ciertas indicaciones y votarlas a favor, también es importante considerar que nosotros también tenemos la facultad de ingresar las indicaciones que podamos agregar en esta comisión, así como ya lo han hecho otros diputados también en esta misma comisión y en otros proyectos de ley. Es por eso que... puede ser. No quiero generar tampoco ningún ánimo de separatismo en esta comisión, pese a que se ha dicho ni en el país ni en la comisión, porque no es mi interés tampoco cursar alguna forma de interponer un pensamiento, una ideología, pero sí lo que voy a buscar siempre va a ser garantizar derechos que hasta el día de hoy no se han garantizado. Eso les guste a los diputados de derecha o no les guste a los diputados de derecha. Es parte de lo que siempre vamos a seguir trabajando y eso no lo digo yo solamente, sino lo dicen la gente de las comunidades que nos está escuchando, porque, ojo, en esta comisión no solamente estamos nosotros acá debatiendo, también está la gente de las comunidades con quienes hemos trabajado este proyecto de ley, muy atentos a la discusión de este proyecto de ley, así es que yo igual le agradezco a los diputados que estén tan interesados de poder debatir este proyecto y les puedan hacer ver a las comunidades indígenas, no solo comunidades mapuches, sino Rapa Nui, Aymara, etcétera, entre todos los pueblos originarios que están interesados, de cuál es su postura real, porque el día de mañana cuando lleguen a pensar en quién votar para un futuro gobernante, esto también va a ser importante para su decisión, así es que en base a eso yo apruebo esta indicación. A favor, muchas gracias. Doña Jimena Sondón. Dado que esto habíamos discutido y termina con la inconstitucionalidad, yo lo voto a favor. A favor. Don Hernán Palma. A favor. A favor. Doña Emilia Schneider. Sí, me quiero tomar un minuto, secretario, para comentar a propósito de lo que señalaba el diputado Lago Marcino por su intermedio, presidenta, respecto al proyecto de modernización parvularia. Yo creo que es importante tener en cuenta de que si se retrasa el reconocimiento oficial, se le da más plazo para llegar al reconocimiento oficial. No es que estemos postergando el cumplimiento de esos requisitos, sino que significa que el Estado ya no llegó a tiempo para hacerse cargo de estos problemas y ahora nos estamos haciendo cargo. Además, sin ese proyecto sería imposible pensar en un proyecto como Sala Cuna para Chile, como ese derecho que queremos garantizar para las personas, porque necesitamos profesionalizar y llevar a lo educativo, a los estándares educativos, precisamente esos ciclos formativos también en la etapa de los niños y niñas. Entonces a mí me parece, la verdad, un proyecto positivo. No quería dejar de comentarlo porque salió el tema y a mí me apasiona el tema, pero eso, voy a votar a favor de la indicación. A favor. Presidenta. Después del intermedio de educación, aquí entre los miembros integrantes, digamos, de la Comisión de Educación, a favor. Muy bien, Presidenta. 7 votos a favor, 3 en contra. Aprobada la indicación de la diputada Ñanco. Pasamos entonces al artículo número 8. Yo quiero decir algo sobre defensa. Voy a aprovechar. Bien. Nótese. Ya, ok. Bien, Presidenta. El artículo 8 dice así: el Ministerio de Educación, en el ejercicio de sus funciones actuales, promoverá la formación de educadores en lenguas indígenas y la implementación de programas de educación intercultural bilingüe de acuerdo a la normativa vigente. Hay una indicación del Ejecutivo para suprimir esta disposición, pero tiene que quedar al final porque antes hay que considerar las indicaciones. Aprobadas estas, queda inmediatamente descartada esa indicación. Se ha recibido, antes de la diputada Sondón, que agrega un inciso final nuevo, hay una del diputado Kaiser y Cristian Araya, que es para reemplazar este artículo 8. Presidenta, ¿podemos retirarla? ¿La retiran? Le voy a pedir entonces que al Ejecutivo que explique por qué suprime esta indicación y luego le doy la palabra a la diputada Sondón. ¿Y si hay alguna opinión sobre la diputada Sondón?
Claro, pero ahí tengo una duda, secretario, solamente que en el caso de que se suprime, como es se cae incorpora, la se cae la de la Sí. diputada Sandón. Sí. ¿Sí nos podría confirmar eso? Entiendo que sí. Sí, ya. Ya, gracias, secretario. Sí, para este artículo y también para el artículo 9, como hemos colegiado con el intersector cada una de las observaciones, debido a que hacen referencia a normativas específicas, en este caso el Ministerio de Educación, le voy a dar la palabra a la colega acá del Mineduc que nos está acompañando. Muchas gracias. En este caso, la indicación del Ejecutivo de suprimir se vincula fundamentalmente con lo que está contenido en el artículo 8, está ya establecido en otras normativas vigentes. Está contenido en la Ley General de Educación en sus aspectos más generales, tanto en lo que tiene que ver con el principio de interculturalidad, como también en los objetivos generales de la educación parvularia básica y media, donde establece ya el acceso a la educación en la lengua y la cultura en los establecimientos que tengan concentración de estudiantes pertenecientes a los pueblos originarios. Al mismo tiempo está regulada la formación de los educadores tradicionales en el decreto 301, que regula la formación de los educadores, y está contenida también la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales en el decreto 97, que está actualmente en implementación. Esa es la razón por la cual se hace la sugerencia de suprimir. Bueno, abro la palabra y si no pasamos a la diputada Sandón y su indicación. Solo quiero, me gustaría que se votara, pero quiero preguntar, porque cuando dice que se está establecido, ¿qué tan establecido está? Yo creo que la vez pasada yo expliqué justamente los procesos educativos, que no es lo mismo enseñarle a un párvulo que a un educando que sea un poco mayor, una enseñanza media. Entonces, de alguna forma lo que nosotros pretendíamos era resguardar, ¿no es cierto?, que ellos reciban la mejor educación con las personas adecuadas, con la preparación que corresponda, porque vemos que en Chile es muy diverso y tal vez también los presupuestos varían entre comunidades, regiones, etcétera. Entonces me gustaría que el Ejecutivo me dijera si efectivamente todo esto que yo estoy pidiendo, que me parece que es bastante básico, realmente se da en todo Chile. O sea, una cosa que esté establecido, pero yo quiero ver la práctica, si efectivamente se exigen que tengan la preparación, los títulos, etcétera, por un tema de justicia, justamente con aquellos niños, sobre todo, que están en este proceso de aprendizaje de sus lenguas ancestrales y que sean entregadas de la mejor forma, no solo la lengua misma, sino que la metodología que se ocupe sea la adecuada, porque no es lo mismo enseñarle a un niño pequeño que a una persona más grande. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo para responder esa pregunta. Pero, momento para que responda, porque es la indicación de la diputada Sandón y sigo con la palabra. Que van a hacer otra y otra y otra. Ya, bueno, pregunte, diputado Araya. Gracias, Solo porque lo echábamos de menos. Gracias, presidenta, por sus buenos conceptos. En primer lugar, es una duda que yo no estuve al comienzo, en la discusión de este proyecto, pero es si hay alguna normativa que permita, así como en el inglés, reconocer en el fondo que alguien efectivamente tiene los conocimientos de la lengua, si esto existe o no, si hay alguna estandarización a nivel país. En el caso de, por ejemplo, el mapungún, ahí me puede corregir la diputada Ñanco, hay distintas variantes. Entonces también estas variantes regionales, si en el fondo cómo son incorporadas, porque efectivamente no basta con, o sea, no podemos pensar que el mapungún, por ejemplo, se habla de forma homogénea en todas partes. Entonces, en ese mismo reconocimiento, ¿cómo se incorpora a la hora de educar? Va a ser de acuerdo al uso de la zonal, se va a homogenizar, así como el castellano hay una suerte de regla general del buen uso de la lengua castellana, mediante la Real Academia de la Lengua Española. ¿Cómo se pretende en el fondo también implementar? Es una cuestión bien práctica, porque si no puede terminar siendo peor si terminamos en el fondo con malos profesores inventando unas nuevas versiones de algunas lenguas. Gracias, diputado. Le voy a dar entonces la palabra a Educación para que responda ambas, que son dentro del mismo campo. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, algo habíamos mencionado en la discusión de la sesión pasada respecto de este tema, donde abordamos la naturaleza de
los educadores tradicionales, que son las figuras encargadas de la implementación en el caso de la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales y del sector lengua indígena, que son las dos asignaturas que se implementan en el sistema educacional chileno desde hace ya bastante tiempo. La figura del educador tradicional no corresponde necesariamente a la figura de un docente, dado que no todos tienen título de profesor. Muchos educadores tradicionales sí lo tienen. De hecho, tenemos universidades que forman profesores de educación intercultural bilingüe en los contextos aymara y en el contexto del mapuzugún. ¿Ya? No obstante, no todos los educadores tienen título de profesor, hay educadores que tienen títulos de otras áreas de formación y hay algunos que no tienen título profesional, y esto tiene que ver fundamentalmente, como señalábamos la semana anterior, porque el conocimiento de la lengua y de la cultura es un proceso que se reconoce mediante la validación que realiza la comunidad y mediante la certificación de competencias lingüísticas y culturales, que ese es un proceso que está establecido en el decreto 301, que regula el rol del educador o educadora tradicional. ¿Ya? Eso es importante de entender porque nosotros probablemente tenemos en la mente la imagen de una pedagogía que se imparte como las demás pedagogías. No obstante, la naturaleza del conocimiento lingüístico y cultural es un tipo de conocimiento que se valida y certifica en el contexto de las comunidades, ya que son las que establecen entonces que este educador es la persona idónea para esa formación. No obstante, y también respondiendo a una inquietud que nos había levantado la diputada Sandón en la sesión pasada, el Ministerio de Educación sí realiza procesos formales de apoyo y de formación continua a los educadores tradicionales, entendiendo precisamente que esta diversidad de formación no tiene que expresarse en una diversidad de la forma en que los estudiantes reciben la enseñanza de la lengua y la cultura en los contextos de las salas de clase. Y esos procesos de formación los lleva adelante el Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la División de Educación General y los lleva también el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación Pedagógica, el CPIP, que tiene a su cargo por ley también la formación de los docentes en el país. Por tanto, en el caso del PIB, ellos realizan la implementación de la política educativa en los contextos de interculturalidad, en los establecimientos educacionales que tienen concentración de estudiantes indígenas pertenecientes a los pueblos reconocidos por la ley, y esto se desarrolla en el cumplimiento de los decretos 280 del 2009, que es el que regula el sector lengua indígena. Quiero decir, esta es una asignatura que se viene implementando desde el 2009, el decreto 97 del 2021, que regula la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales, así como lo establecido en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley General de Educación, que establece los objetivos generales de la educación para la educación parvularia básica y media. Al mismo tiempo, evidentemente, esto está amparado tanto en la ley indígena, la 19.253, como en el marco del convenio 169 de la OIT, que tiene reconocimiento legal para nuestro país. Ya, por tanto, esa formación es una formación que es sistemática, que es permanente y que está atendiendo también a lo que son los aspectos pedagógicos, didácticos y evaluativos, que son los aspectos que probablemente ese educador sí requiere formar, porque, reitero, los conocimientos lingüísticos y culturales son aquellos que la comunidad certifica para su enseñanza en el aula, y se hace un trabajo sistemático entonces de formación, y eso se está establecido en planes de formación que se trabajan macrozonalmente por todo el territorio y que son pertinentes también a las necesidades y características de los distintos pueblos. Recordemos, como lo señalábamos en la discusión de la semana pasada, que son pueblos que están en distintos grados de vitalidad lingüística. Por tanto, tenemos 4 pueblos con lengua de uso cotidiano. Ya el pueblo quechua, el pueblo aymara, el pueblo arapanui y el pueblo mapuche tienen un uso de lengua, efectivamente, como señala el señor diputado, con variantes lingüísticas que son territoriales. Ya, por tanto, no hay necesariamente una estandarización, si bien hay ciertas estandarizaciones lingüísticas, lo que se busca no es hacer la estandarización respecto de cuál es la variante que se enseña, sino más bien entregar herramientas pedagógicas y recursos de apoyo, también a través del Programa de Educación Intercultural Bilingüe y de la Unidad de Currículum y Evaluación. Se entregan programas de estudio, textos escolares, recursos educativos, guías didácticas, con las cuales estos educadores, en conjunto con la formación de los aspectos pedagógicos, pueden hacer la implementación de la asignatura, ya resguardando ahí que efectivamente se puedan establecer ciertos requisitos y criterios para que ella se haga con una práctica pedagógica que sea adecuada para las aulas. Muy bien, dicho esto, vamos a proceder de la siguiente.
Diputado Kaiser, por favor, ¿algo nuevo que aportar en esta indicación? Sí, A ver. señora presidenta. En primer lugar, plantear que muchas veces uno tiene más la impresión de que uno se educa a pesar del Ministerio de Educación que gracias al Ministerio de Educación en este país. Especialmente, por ejemplo, cuando nosotros vemos el rendimiento de inglés en Chile, en los colegios, es triste el resultado. La inmensa mayoría de los alumnos que salen del colegio después de varios años de inglés no dominan el inglés y de hecho ni siquiera a nivel básico. Entonces la consulta que hace o la indicación que presenta la diputada Sandón, por su intermedio, señora presidenta, es perfectamente válida y es necesario preguntarse si no vamos a tener nuevamente un horario dentro de lo que es el currículum escolar que es utilizado para, bueno, desde hacer aviones de papel hasta otro tipo de actividades bastante más nefarias. Porque nosotros hemos visto cómo funciona el tema de la enseñanza del idioma, y no solamente la enseñanza del idioma inglés. Veamos qué es lo que está pasando con la enseñanza del idioma castellano. Es un desastre, por donde usted lo vea. Entonces, sí, el punto, señora presidenta, es que si no vamos a colocar, si el Ministerio de Educación nos está diciendo que no van a haber estándares claros, ¿ya?, en materia de lo que va a ser la enseñanza, la medición del éxito de la enseñanza, al mismo tiempo que un estándar claro para quienes van a estar facultados para enseñar. Porque aquí estamos hablando también de la facultad, por algo existe la carrera de pedagogía, ¿las vamos a sacar? ¿Educadores bastan? Es un tema, señora presidenta, que me gustaría que el Ministerio, lo que me contestó fue una serie de lugares comunes que no entran al fondo de estos problemas. El problema es, ¿de dónde van a sacar personas suficientemente calificadas como para enseñar de manera competente las lenguas indígenas a los niños? Muchas gracias, señora presidenta. No le voy a dar la palabra al Ejecutivo porque lo contestó tan latamente que será muy sentido común, pero creo que ni usted ni yo somos capaces de repetir lo que dijo la representante del Ministerio de Educación. Y por lo tanto vamos a proceder votando el artículo 8 tal como está establecido. Los que voten en contra de ese artículo están acogiendo la indicación del Ejecutivo. Los que voten a favor queda el artículo 8 como está. Perdón, sí, po. Es que después viene la de la diputada Sandón, que es a incorporar un inciso nuevo. Para eso tenemos que ver si se mantiene el 8 o si se suprime el 8. ¿Ya? Si se suprime, se cae... ¿Ah? Exacto, ¿ya? Entonces, vamos a votar el artículo 8. La indicación del Ejecutivo es que se votara en contra el artículo 8 para suprimir el artículo que es la postura del Ejecutivo, ¿ya? Votamos primero el artículo 8. Uno no puede votar por suprimir, tiene que votar por... Diputado, secretario. Muchas gracias, presidenta. Lo que la presidenta dijo es que vamos a hacer una votación separada del artículo 8. Y don Andrés Giordano. En contra. ¿En contra del artículo 8 o a favor del artículo 8? Ah, espérate. Estamos... Ya. Por eso que dice... Votar en contra es suprimirlo. Votar a favor es mantenerlo. Claro. Este artículo 8 que está aquí, ¿cierto? Estamos votando el texto de este artículo. Si usted vota que se rechaza esto y se rechaza todo lo que sea. Ya, perfecto, entonces a favor. Está bien. Eso es. No, que entendí que... A favor. Don Johannes Kaiser. ¿Tiene claro el voto, don Johannes Kaiser? Si no me pregunta. Redar la cosa. A ver, señor secretario, se lo voy a hacer lo más sencillo posible. Yo estoy en contra de la supresión del artículo. Muy bien, no importa. ¿Ok? Yo sé que me habla al revés, pero yo lo entiendo. Ok. Es un tema idiomático. Muy bien, sí, es verdad. Idiomático ideológico. Ahora, para los que siguen la sesión, no sé cómo lo van a hacer. Y a don Cristian la ve. A favor del artículo 8. Don Tomás Loco Marcino, ¿a favor? A favor del artículo 8. Perfecto, gracias. Doña Erika Ñanco. A favor. A favor. Doña Jimena Sandón. A favor.
Doña Emilia Schneider. A favor, Ah, parece. ¿verdad que estoy? A favor, presidenta. Ahora sí, presidenta. A favor. ¿Ve que no entendieron bien? Porque aprobamos por unanimidad. Aprobamos por unanimidad que el artículo 8 en la columna izquierda permanece ese inciso. Ahora hay que votar la indicación de la diputada Osandón. Vamos a la votación. ¿Habría alguna posibilidad de que mantengamos la votación anterior? No creo. No diga que no, pues, presidenta. ¿Qué quiere que le diga? ¿Sí? Tengo una bola de cristal. ¿Hay alguien que diga que no? ¿Hay alguien que se oponga? ¿A la indicación de la diputada Ñanco? La diputada Ñanco. Ah, ¿tú estás oponiendo tu institución? Sí, pues. Ah, No, sí, ya, es vale. de la diputada Osandón. Dale. Ya. Sí. A ver, entonces, vamos a votar la indicación de la diputada Osandón. Obviamente, sí. ¿Pero por qué vamos a repetir la votación? No, ya. Hay No, votos en Andrés. contra, hay votos Diputada en contra. Schneider. Sí. Ya. Hasta ahora, vuelvo a explicar. Lo que quedó es el artículo 8 que dice: el Ministerio de Educación, en el ejercicio de sus funciones actuales, promoverá la formación de educadores en lengua indígena y la implementación de programas de educación intercultural bilingüe de acuerdo a la normativa vigente. Lo que vamos a ver ahora es si a ese artículo se le agrega el inciso de la diputada Osandón, que es una indicación que dice: para desempeñarse como docentes de alguna lengua indígena en los establecimientos educacionales que implementen programas de educación intercultural bilingüe, los educadores a que alude el inciso anterior deberán contar con el título de profesor o educador concedido por alguna universidad reconocida por el Estado o por una escuela normal, así como cumplir con los demás requisitos dispuestos para el ejercicio de la función docente. En votación. Don Andrés Giordano. Don Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. A favor. Don Cristian Lavé. Presidente, o sea, secretario, muchas gracias. ¿Sabe lo que pasa? Es que esta indicación, si las diputadas me escuchan, gracias. Esta indicación yo creo que es tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque finalmente, más allá que una persona le pueda entregar la educación sobre una lengua, en este caso la lengua mapuche, está bien que sea entre ancestros, que sea algo más de boca en boca, culturalmente, etcétera. Pero lo que busca esta indicación básicamente es profesionalizarlo. Y ojo, y profesionalizarlo porque no es lo mismo enseñar, digamos, en base a lo que yo aprendí, pero también la enseñanza tiene que ver con saber enseñar. Y creo que los niños de Chile, los niños de todas las escuelas, se merecen que la persona que vaya a enseñar también se perfeccione para poder comprender cómo se enseña, porque se aprende a enseñar, más allá de que uno lo tenga como asociado a su vida cultural. Pero creo que esta indicación es tremendamente importante para darle una señal a todos los que nos están mirando de profesionalizar algo que hoy día se quiere imponer o se quiere practicar, pero no puede ser sin una estructura educacional completa. A favor. A favor. Don Tomás Lagomarcino. Al final. Doña Erika Ñanco. Sí, estando de acuerdo con el fondo de la indicación, hoy día nosotros nos percatamos que los educadores tradicionales se llaman de esta forma porque son personas que originalmente transmiten el Kimun de manera oral o también escrita, teniendo el conocimiento de que ellos son o ellas son personas que saben hablar el idioma. Para poder tomar a estas personas y que puedan nivelarse en el conocimiento para poder aprender a enseñar, que eso es parte de la pedagogía, existen estos planes y programas que se desempeñan dentro de la educación intercultural bilingüe. El problema que existe para eso es que hoy día tenemos muchas personas que pueden saber hablar, pero no saben enseñar.
para poder aprender a enseñar deben necesitar nivelarse. Lo que dice acá es que se debería entregar un título de profesor o educador, si bien es cierto, yo estoy de acuerdo con esta indicación. Hoy día, lamentablemente, no existen las personas educadores tradicionales, no todos tienen las posibilidades de poder acceder a una educación formal, como lo es, por ejemplo, una universidad o una escuela o un espacio donde pueden aprender la pedagogía. Es por eso que existen los planes y programas del Ministerio que les pueden enseñar a los educadores tradicionales a la pedagogía de enseñar. Por lo cual, tomar un título universitario también cortaría de cierta forma la posibilidad de educadores tradicionales de poder enseñar la lengua y cultura mapuche o la lengua y cultura indígena en alguno de sus niveles, por lo cual yo rechazo esta indicación. En contra. Doña Jimena Osandón. Secretario, yo lo voto a favor y quiero dejar claro que cuando uno educa, los educadores no solo transmitimos una materia, en general uno educa en general. Y para saber educar hay que prepararse, porque en el fondo existe un desarrollo progresivo de los niños, desarrollo cognitivo, y yo creo que esto es tirar para abajo este proyecto. O sea, aquí no se dice solo una universidad, sino que también sea una escuela normal. Pero yo insisto que una persona cuando educa, no educa solo en una materia. El profesor de historia no es solo cuenta la guerra mundial, sino que hace una educación integral a ese alumno y siempre se hace de acuerdo a ese desarrollo. Y eso los profesores tienen que saberlo y entenderlo. Y es por eso que nosotros no pusimos solo una universidad, sino que habla de una escuela normal. Yo creo que una cosa que puede ser que se debe pensar, porque yo creo que le baja la categoría a este proyecto cuando a esos niños que tienen derechos de recuperar su lengua nativa, ancestral, se haga de la mejor forma. Y me parece que el Estado debería propender a eso. Entonces, insisto, cuando se educa no solo se transmite una materia, sino que se educa en general, y para yo conocer al educando tengo que entender los procesos y los desarrollos cognitivos también. A favor, entonces, doña Emilia Schneider. Don Andrés Giordano. Se acabó el final. Me voy a abstener, secretario. ¿Abstención? Sí. Don Tomás Loco Marcino. Yo quiero argumentar mi voto. Yo creo que aquí hay dos problemas. El primero es cómo esto eventualmente puede obstaculizar el cumplimiento o el objetivo que busca la ley, dado que, según entiendo, no hay muchos docentes que manejen las lenguas de cada uno de los pueblos indígenas. En ese sentido, yo prefiero abstenerme en esta ocasión, pero creo que es importante que el Ejecutivo pueda, en los siguientes trámites, poder clarificar cómo podemos generar un mayor grado de profesionalización en quienes eventualmente vayan a realizar estas enseñanzas. Aquí hay dos derechos que estamos buscando compatibilizar, y siempre en materia de educación es bueno nivelar hacia arriba y respetar los estándares que nos hemos ido imponiendo con el correr del tiempo. Antiguamente existían los profesores normalistas que fueron justamente saliendo en función de las carreras profesionales en cada una de las universidades, y ese estándar que hemos ido buscando no hay que deponerlo producto de una iniciativa que igualmente es loable. Desde esa perspectiva yo prefiero abstenerme. Muy bien, abstención entonces. Finalmente, Presidenta. Verdad, tienes razón. Emilia Schneider, ahora sí. Sí, llegó el momento. Bueno, yo me voy a abstener también de esta votación porque creo que es bastante atendible la necesidad de profesionalizar la labor docente. Yo concuerdo con la argumentación que dio Presidenta la diputada Osandón respecto a que hay que procurar que las y los docentes no solamente tengan conocimiento de un área en particular del conocimiento, sino de la pedagogía en sí misma.
pero al mismo tiempo me parece muy atendible lo que señalaba la diputada Ñanco, presidenta, porque efectivamente las educadoras actuales quizás no cuentan con estos requisitos de educación superior en particular y no podemos dejar sin efecto una norma por poner exigencias que no se pueden cumplir. Me quedo tranquila además con lo que señala el Ministerio de Educación de que efectivamente se están haciendo los esfuerzos correspondientes para formar a las y los profesores del presente en estas materias para seguir profundizando en la profesionalización de la labor docente y, por cierto, enfrentar desafíos como el déficit de profesoras y profesores que se proyecta en nuestro país. Así que yo me voy a abstener de esta votación. Muy bien, abstención. Señora presidenta. Me abstengo también. Abstención. Resultado de la votación, señora presidenta, son 3 votos a favor, 1 en contra, 4 abstenciones. Se rechaza por no alcanzar el quórum de aprobación de 5 votos. Pasamos entonces al artículo 9. Les voy a pedir que nos queda, si alcanzamos a terminar hoy día el proyecto. Artículo 9, diputado Araya. Presidenta, ya que estamos pronto a terminar el proyecto, rogaría en atención que hoy, 19 de marzo, es el Día del Hombre, Día de San José. Sí. Entonces, si puede... Sí. Depende, claro, depende del país. Pero dicho eso, pero el día eso es, en algunas partes se celebra en razón de San José, pero eso es lo mismo. Estoy buscando excusas para tratar de convencer a la diputada Ñanco que la unanimidad me permita poder participar de la discusión. Sigamos entonces. Artículo número 9. De hecho, todo lo posible. Muy bien, presidente. El artículo 9 del proyecto de ley dice así, artículo 9. Los establecimientos educacionales que incorporen en su proyecto educativo institucional la enseñanza de lenguas indígenas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa educacional vigente, considerando las particularidades culturales y territoriales correspondientes. Una indicación del Ejecutivo que es para suprimir este texto y otra de la diputada Ñanco que es para agregar un inciso final. Ya, vamos a ver esto. El inciso final dice así: el Estado promoverá y facilitará el diseño y aplicación de planes y programas de pedagogías comunitarias indígenas que fomenten el uso temprano de sus lenguas, así como también a lo largo de toda la vida de las personas indígenas. Pero se presentó en sala una indicación que es para reemplazar este artículo 9 de los diputados Kaiser y diputado Araya. ¿La mantienen? El diputado Kaiser lo mantiene porque el diputado Araya no puede votar. Un nuevo inciso. A ver, presidenta, corrijo, lo que pasa es que por aquí se puso para reemplazar, pero leyéndolo no es para reemplazar, es para agregar un nuevo inciso. Es un nuevo inciso, que es de siguiente tenor, que podría ser a continuación del que propone la diputada Ñanco. Bien digo. Dice, en toda medida relacionada con la educación de cultura indígena, deberá garantizarse de manera prioritaria y obligatoria la enseñanza de la historia, cultura e identidad nacional, asegurando que estos contenidos prevalezcan en la información educativa y contribuyan al fortalecimiento de la unidad e integración del país. Es la indicación, presidenta. Ya, entonces, vamos a proceder primero, como son ambos dos indicaciones que se insertan en el artículo 9, vamos a votar el artículo 9, pero le voy a pedir al Ejecutivo que fundamente por qué la supresión. En este caso, presidenta, se sugiere la supresión del artículo 9 por tratarse de materias que ya están reguladas en la normativa educacional y que son fiscalizables por la Superintendencia de Educación, ya conforme a las reglas generales que se aplican en los distintos casos. Muy bien. Pasamos entonces a la votación del artículo 9. Don Andrés Giordano. Sí. Estamos votando el artículo 9 en forma separada de las indicaciones. Sí. Solo el artículo 9. O sea, si se cae el artículo 9, se caen las indicaciones. En contra, entonces, secretario. En contra. Don Johannes Kaiser. Señora presidenta, y dado que tengo que ser consecuente con mis votaciones,
y porque yo ya planteé en algún momento que aquí se estaban repitiendo cosas que estaban en otras partes de la legislación, que es la argumentación que da el Ejecutivo entonces para suprimir este artículo. Entonces voy a votar en contra, y tengo que votar en contra. ¿Por qué? Porque ya está también el tema de los derechos colectivos indígenas del educacional garantizado por otra normativa, así como esto está en otra normativa también legal. Por lo tanto, sobra. Muchas gracias. Muy bien, en contra entonces, dos Cristian Lavé. A favor de la supresión. Menos enredado que su colega. A favor de las declaraciones, ya me perdí. Sí. ¿Al final? Bien. Doña Erika Ñanco, entonces. A favor del artículo 9, en contra de la supresión, ya que el artículo 9, si bien pueden hablar de que es redundante, esto es lo que norma los nidos lingüísticos que hoy día están operando en varios círculos de la región de la Araucanía, ya sea en la comuna de Temuco, en la comuna de Saavedra u otros. Así es que a favor del artículo 9 y en contra de la supresión del Ejecutivo. Muy bien. Doña Jimena Osandón. Perdón, disculpe, a favor de la supresión. Muchas gracias. Doña Emilia Schneider. En contra. Y don Tomás Loco Marcino. Yo diría que lo que abunda no sobra, entonces a favor del artículo, en contra de la supresión. A favor, muy bien. Presidenta. A favor de la supresión. A favor de la supresión. 2 votos por la afirmativa, 7 votos por la negativa. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Sí. No se aprueba la indicación del Ejecutivo, se cae el artículo 9. Se cae el artículo 9, se cae la indicación de la diputada Ñanco y la Todas. indicación del diputado Kaiser y Araya. Vamos que se puede. Artículo 10 y último del proyecto de ley. No tiene indicaciones, así que secretario, léalo. No, sí, ¿Tiene? Presentaron. Ay, pero... Diputado Araya, usted no va a votar, ¿para qué presenta tantas cosas? Presidenta, tomando en cuenta que estamos llegando al final del proyecto, me gustaría pedir la unanimidad y tocar el corazón de la diputada Ñanco para que el diputado Araya pueda votar estos últimos artículos. No va a cambiar nada, pero diputada, por favor, para que el diputado Araya quede en la historia de la ley y así también le damos el derecho de poder expresar su voto democráticamente en una comisión que debiera siempre darnos la oportunidad a todos los que queramos votar. Muchas gracias. Espero haber tocado su corazón. Si toca el corazón de la diputada Ñanco va a tener que también, porque ahí parto, yo no doy la unanimidad. Presidente, si le puedo tocar el corazón a todas, a todes. ¿Ah? Yo no doy la unanimidad. Vamos al artículo 10. Cuando llegue más temprano, diputado Araya, yo encantada. Esta es la indicación 17, ¿cierto? Artículo 10. 17 indicación. Dale. Bien, Presidenta, el artículo final de esta iniciativa dice así, artículo 10. Las instituciones educacionales que incorporen en su proyecto educativo institucional la enseñanza de lenguas indígenas como idioma principal, incluyendo aquellas que trabajan con primera infancia, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa educacional vigente. En la implementación de estos proyectos educativos se considerarán las particularidades culturales y territoriales de los pueblos indígenas correspondientes en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias existentes. A ello se le agregó una indicación de los diputados Kaiser y Araya para reemplazar esta disposición por la siguiente. Las instituciones educacionales que incorporen en su proyecto educativo institucional la enseñanza de lenguas indígenas como parte de su plan de estudios deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa educacional vigente, asegurando siempre la enseñanza prioritaria del idioma español como eje fundamental de la formación educativa. En la implementación de estos proyectos educativos
podrán considerarse de manera complementaria las particularidades culturales y territoriales, digo, de los pueblos indígenas correspondientes, siempre dentro del marco de la identidad nacional y las disposiciones legales y reglamentarias existentes. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la diputada Ñanco y luego al diputado Araya. Vos tiene, diputado, no se preocupe, vos tiene. Y para que explique su indicación. Bueno, siendo la última indicación de este proyecto, la importancia de incorporar la lengua indígena como idioma principal en primera instancia es necesario para que las nuevas generaciones también se vayan alimentando de estos idiomas, que no solamente es el idioma, sino también lleva detrás una cosmovisión completa. Acá no solamente hablamos de la revitalización lingüística, sino también de lo que los pueblos tienen para poder expresarse. Básicamente es el idioma la manera principal en la cual nosotros tenemos para comunicarnos. Y si no podemos comunicarnos en nuestro idioma, entonces también es difícil entendernos. Estos programas educativos tienen que considerar, por supuesto, las particularidades culturales y territoriales de los pueblos indígenas dentro de las disposiciones legales y reglamentarias existentes, para que exista también una implementación con equidad territorial y justicia territorial. Diputado Araya y diputado Sandón, y pasamos a votación. Voy a pedir alargar 5 minutos la sesión. ¿No? Ya. Entonces, voy a dar esas 3 palabras y votamos. ¿Sí? No, vamos a alcanzar. Ya. Ya, gracias. Sobre la indicación. Sí. Gracias, Presidenta. Presidenta, a ver, aquí hay en conclusión dos aspectos. Por una parte, efectivamente, la libertad de los proyectos educativos, que eso en el fondo tiene que quedar garantizado. Pero que también, en el fondo, el reconocimiento de la lengua española, que es la lengua que comparten todos los chilenos. Proyecto o esta alternativa que se plantea acá directamente como idioma principal, de partida, entiendo que no está reconocido propiamente como idioma, hay una diferencia entre lengua e idioma, que tal vez no es el concepto más adecuado. Tal vez eventualmente el Ejecutivo pudiese corregir eso. Eso ya lo hablamos. ¿Ya? Pero hay unas distinciones entre la lengua indígena como idioma principal, creo que es inadecuado. Lo segundo, aquí, y pensemos principalmente en las zonas donde hay mayor representación de personas que se identifican con alguna etnia. Es donde nosotros principalmente tenemos grandes votaciones. Y también es donde hay una gran carencia económica y acceso a los servicios. Pensar en proyectos educativos donde no se les enseñe el idioma español como lengua principal, o alternativamente el inglés, que es en el fondo el idioma que hoy habla el mundo, creo que va en detrimento de estas mismas personas. Por tanto, creo que plantearlo, la forma que está planteado es inadecuado. Yo creo que enriquece dejar muy claro que en Chile los chilenos hablamos castellano o español, según como quieran llamarlo, y que independientemente del reconocimiento a los distintos orígenes y etnias a las que podemos pertenecer, la lengua que nos es común a todos y que nos permite poder conversar y dialogar y llegar a puntos de entendimiento, de acuerdo y extender puentes, es la lengua castellana. Lengua castellana que es en la que se da esta discusión, lengua castellana que es la que impera mayoritariamente en nuestro país, Presidenta, y que toda esta discusión, creo que si no dejamos en ninguna parte, como está pasando en estos momentos, el reconocimiento explícito a esto, lo único que estamos construyendo es una torre de Babel, y es algo de lo cual nosotros, al menos desde el Partido Republicano, no queremos hacernos parte. Ya, perfecto. Que, estamos porque ya tiene 2 minutos y como usted sabe, aquí no habría que fundamentar. Estoy dando concesión, digamos, para que todos se puedan expresar. Así Gracias. que le pido que cierre. Ya. Y con esto cierro, Presidenta. Recogimos gran parte de la propuesta original. Le hacemos algunas pequeñas adecuaciones en pos de evitar esta torre de Babel. Le pido, ojalá, Presidenta, que lo analice en su mérito y que, terminado esta votación,
por último logremos la unanimidad para poder ser parte al menos, podría ser diputado informante. Gracias, Propongo. diputado. Diputado Kaiser, 2 minutos, por favor, para proceder a la votación. Sí, la última indicación. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, la indicación que presentamos dice: las instituciones educacionales que incorporen en su proyecto educativo e institucional la enseñanza en lenguas indígenas como parte de su plan de estudios deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa educacional vigente. Sí sé, pero permítame ir quebrando. Usted entenderá, supongo que nadie tiene un problema con eso, ¿no? Que se haga de acuerdo con la normativa educacional vigente, asegurando siempre la enseñanza prioritaria del idioma español como eje fundamental de la formación educativa. Supongo que tampoco estamos en desacuerdo de que los niños tienen que salir pudiendo usar la lengua franca de nuestro país, de los colegios. Es decir, es prioritario, evidentemente, poder usar la lengua española, porque de otra manera es inviable que puedan convivir y tener los mismos resultados académicos, los mismos resultados económicos, los mismos resultados sociales que el resto de la ciudadanía. Yo no entiendo cómo alguien podría oponerse a esto. Continuando con la indicación, dicen: la implementación de estos proyectos educativos deberán considerarse de manera complementaria las particularidades culturales y territoriales de los pueblos indígenas, correspondientes siempre dentro del marco de la identidad nacional y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ¿Quién podría estar en contra de considerar las particularidades culturales y territoriales de los pueblos indígenas como complementarias de la identidad nacional? Se acaban sus 2 minutos, le pido que cierre, diputado. Es decir, señora presidenta, si alguien efectivamente está en contra de esta modificación o de esta indicación, que se hace cargo de lo que se requiere el proyecto, lo va a estar porque no quiere el idioma español y porque no quiere o porque no le interesa la identidad nacional. Y eso es algo a lo cual entonces los parlamentarios van a tener que responder posteriormente. Muchísimas gracias. Muy bien, diputado Guzmán, y pasamos a votación, por favor. Perdón, diputado Sandón estaba primero. Primero, si algo, lo mío es muy corto. Yo siento que con esta indicación hay un cierre un cierre un poco abrupto a lo que hemos estado conversando todo el tiempo, porque ya no es solo enseñar, reconocer, garantizar, recuperar, conservar, está viendo las palabras que se han ocupado todo el tiempo en el texto, sino que estamos como sosteniendo que hay instituciones que tienen proyectos educativos que tienen como idioma principal la lengua indígena. Entonces, siento como que es como, no estamos en esto de reconocer, garantizar, recuperar, conservar, que es lo que se ha hablado todo el tiempo. Siento que es un poco tramposo este cierre. Y me parece en el mismo sentido, me gustaría primero preguntarle al Ejecutivo si existen instituciones que tienen proyectos educativos donde el idioma principal es el idioma indígena, ¿no?, que corresponda. Y yo siento que aquí nosotros estamos haciéndole un flaco favor a estos niños, porque efectivamente se van a desarrollar en un país donde la lengua es el castellano, o sea, esa es la lengua. Entonces, no entiendo por qué tenemos que circunscribir a un grupo pequeño, probablemente personas, a que tengan una sola lengua indígena, o sea, el colegio, la institución, que tenga un proyecto educativo institucional, la enseñanza de la lengua indígena como idioma principal. Creo que los va a limitar. Yo creo que esto es complementario. Esa lengua es complementaria porque esta persona, estos niños se tienen que desarrollar en Chile se habla castellano, y este proyecto entero ha hablado todo el tiempo de reconocer, garantizar, recuperar, y creo que este cierre es un poco abrupto. Gracias, diputada. Diputado Guzmán, le pido que por favor sea breve para que demos la última votación. No, presidenta, yo solo voy a plantear un principio que creo que deberíamos defender todos en esta comisión, que es la libertad de enseñanza. Y esa libertad de enseñanza permite que cada comunidad educativa establezca su dirección que quiere darle a la educación con ciertas restricciones, que son las buenas costumbres, el orden público, la seguridad nacional, etcétera. Por tanto, yo creo en la libertad de enseñanza, la promuevo y la defiendo, y en ese contexto no veo que esta norma, a excepción de la indicación del diputado Araya, atente contra la libertad de enseñanza. Creo que lo que hace justamente el diputado Araya es imponer una carga a los establecimientos educacionales, y eso sí atenta contra el derecho a la libertad de enseñanza en nuestro país. Puede, porque no voy a pasar la hora sin votar el artículo. Se cerró. Quiero pedirle al Presidenta, Ejecutivo. yo tengo el derecho Está de bien, poder- sí se lo voy a dar, pero Gracias. déjeme que conteste esto porque a lo mejor no necesita preguntar nada. Le voy a pedir a Educación que brevemente nos diga, que trate de resolvernos la duda que plantea la diputada Sandón y el diputado Guzmán.
Y el diputado Kaiser y el diputado. Hay proyectos educativos en algunos contextos que se definen como bilingües porque tienen lógica de inversión lingüística en los primeros niveles y eso efectivamente es parte de la libertad de enseñanza que puede tener ese proyecto educativo, pero en ningún caso suprime la enseñanza del español, sino que se define más bien como proyectos de inversión. Muchas gracias, diputado Lavé, 2 minutos. Pero, Presidenta, el ser bilingüe no quita que sea el derecho de cualquier padre a educar a sus hijos en el colegio que quiera. Si lo que pasa es que este proyecto... exacto. Entonces, finalmente, a mí me gustaría que el Ejecutivo de verdad se pronunciara con respecto a la indicación. No, lo dijo a través de las preguntas que existían acá. Presidenta, Diputado Lavé, pero si el Ejecutivo se tiene que el pronunciar Ejecutivo sobre la acaba indicación. de plantear y no presentó una indicación al respecto. Por lo tanto, está resuelta la pregunta y voy a llamar a votar en cuanto usted termine el minuto que le queda. Voy a contar la historia de mi vida. Sería muy breve, creo yo. No, porque en un minuto, ¿por qué nos va a contar toda su vida? No. Lo entendió al revés, diputado Lavé. Estaba diciendo que un minuto es muy corto para que usted pueda contar toda su vida, que me imagino es muy entretenida. Ya, vamos a la votación, secretario. En votación, la indicación presentada por los diputados Kaiser y don Cristian Araya. La indicación primero. Si se cae la indicación, tenemos que votar el texto original del proyecto. Son 2 votaciones. Don Andrés Giordano. Sí, gracias, secretario. No, en virtud de que el mismo diputado Kaiser hablaba de no sobreabundar en materia que ya está regulada, la Ley General de Educación establece el castellano como una asignatura obligatoria, así que voy a votar en contra de la indicación. ¿Qué votar? En contra. Don Johannes Kaiser. La indicación, por favor. Sí, pero el reglamento establece claramente que uno tiene derecho a justificar su votación, entonces, gracias. El punto del siguiente, respondiendo al... 2 minutos, por favor, porque ya está fundamentado. Respondiendo al diputado Giordano, por su intermedio, señora presidenta, es cierto, está establecido el castellano como idioma obligatorio en nuestro ordenamiento, pero también es cierto que esta normativa no se hace cargo de eso. Es decir, y tampoco se hace cargo del tema de enseñar todo esto en el marco de lo que es el reforzamiento de la identidad nacional, que era la indicación que había presentado el diputado Araya. En ese sentido, no veo por qué habría de rechazar la indicación del diputado Araya, que supongo que es la que estamos votando en este momento, ¿no es cierto? Sí. Ok. Entonces, yo voy a votar a favor de una indicación que fortalece la enseñanza tanto del castellano como de lenguas indígenas en el marco de la unidad nacional que tiene que ser nuestro mayor interés. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Siga adelante. Cristian Lavé. Muchas gracias, presidente. Voy a un minuto, por justificar favor. Son 2 minutos, entiendo. No, pues, presidenta, si la cosa no anda a su ritmo, usted... Entonces... Pero si voy a... Fuego amigo, ¿vio? Presidente, mire, este proyecto puede ser noble, puede ser entendible y toda su derivada y lo que hemos ido discutiendo. Pero la educación, sobre todo en este gobierno, la deserción es infinita. Hoy día, la deserción de la educación. Voy a pedir que fundamente directamente esto. Lo voy a fundamentar. Entonces, finalmente, tenemos una educación en donde los niños no están teniendo una buena educación. Con suerte aprenden a leer en español, con suerte aprenden a hablar el español y hoy día los queremos también obligar a un sistema que puede ser legítimo, pero yo creo que este gobierno ha perdido las prioridades absolutamente en educación. Mi voto es a favor. A favor. A favor. Doña Erika Ñanco. En contra. En contra. Doña Jimena Sondón. A favor. Doña Mila Schneider. En contra. En contra. Puedo corregir mi votación. Creí que estábamos votando la votación de Ejecutivo. En contra.
Se puede... Perdón, me perdí. ¿Qué cosa? No entendí. También la votación, que pensé que estábamos votando la ejecución, la indicación del Ejecutivo, del artículo. Ah, no, es que aquí no hay indicación del Ejecutivo, esta es la indicación de... El artículo. Ah, el artículo. Entonces... En contra. En contra, entonces. Ya. Presidenta. En contra. En contra. 3 votos a favor. El diputado Guzmán faltó. Está pareado. No está pareado. ¿Usted está pareado? A micrófono. ¿Y en qué minuto lo hicieron? Ya. Ya, Guzmán, su voto. En contra. En contra. Palma. En contra. En contra. Por último, abro votación respecto del último artículo, secretario. Empiezo, porque si no me van a cortar. Andrés Giordano. A favor. A favor. Don Johannes Kaiser. Johannes Kaiser. Votación, estamos en votación. En contra, señora presidenta, por fea. Don Cristian Lavé. Don Tomás Loco Marcino. A favor. Doña Erika Ñanco. Doña Jimena Sandón. Diputado Sandón. Ah, ya. Emilia Schneider. Emilia Schneider. A favor. A favor. El diputado Guzmán y Palma. Diputado Guzmán. A favor. Diputado Palma. A favor. A favor. ¿Quién me queda? Erika Ñanco. Acepto el reemplazo de don Cristian Araya y por tratarse de derechos lingüísticos, a favor del artículo 10. Don Cristian Lavé. En contra, estimado. En contra. Presidenta. A favor. Y por haberse cumplido... No, perdón, me falta el diputado informante, que todos estarán de acuerdo, que sea la diputada Ñanco. No, a ver, disculpe, ¿no íbamos a poner al diputado Araya de informante? Que sea otro. ¿Están de acuerdo que sea la diputada Ñanco? Bueno, siempre y cuando se aclare en el protocolo que dije que votaba en contra de la norma por fe. Ok, ya. gracias. Diputada, la diputada Ñanco queda como diputada informante y por haberse cumplido el objeto de la sesión y haber terminado el proyecto, se levanta la sesión.